Y quiero llevarlos a la Biblia y quiero hablarle lo que pasó en el desierto con una mujer que encontramos allí en el capítulo 16 del libro de Génesis. Y vamos a hablar de Agar. ¿Cómo es el título del mensaje? En el desierto no estoy solo. Usted, mujer, diga: en el desierto no estoy sola. Y usted, varón, diga: en el desierto no estoy solo. Capítulo 16, dice la Biblia: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio ¿a quién? A Sara, a su señora. Y entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y qué más? ¿Y a dónde vas? ¿Y a qué dijo? Ajá. Huyó de delante de Sarai, mi sierva. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dejemos ahí. Dígale en esta noche: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: Dios, gracias porque hoy he venido, Señor, para atender tu voz, para afinar tu voz, para afinar, Señor, mi oído. Dígale: Señor, afina mi oído, Señor, a tu palabra. Afina mi oído, Señor, para que hoy tú, Señor, hables a mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que en esta noche seas tú, Dios, afirmando, confirmando, hablando. No sé, Dios, qué necesidades hayan en las familias, en los matrimonios, en los jóvenes. Dígale hoy: Señor, solo quiero que tú hables a mi vida. Y si estás pasando por alguna prueba, si estás pasando por algún tiempo difícil, dígale: Señor, sé que no estoy solo, sé que no estoy sola. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, en esta noche, llegando al corazón de tu hijo, de tu hija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de desiertos, estamos hablando de lugares donde ninguno quisiera pasar, ¿verdad? ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar donde hay mucha sequedad, donde hay mucho calor. Un desierto es donde uno no quiere quedarse, porque es un lugar donde uno quisiera, ojalá, buscar un lugar donde poder recibir sombra, pero es muy difícil mantenerse uno en el desierto. En las noches hay un alto frío, ¿cierto?
Y es en el desierto donde uno dice, yo aquí no pienso quedarme. Pero también en el desierto es donde yo quiero decirles que es allí donde Dios tuvo a Agar. ¿Y quién era Agar? Agar era una joven, digámoslo así, egipcia, que la sacó Abraham y Sara de Egipto para que fuese una joven que llegara a su casa a servir. Esclava. Y siendo ella esclava, primero que todo, Agar significa inmigrante. Agar significa fuga. Ese es un nombre que define, y en ese tiempo se hablaba de los nombres o se ponían los nombres, y eso define el futuro o definía el futuro o el carácter de la persona. Hablando de Agar como esclava, es considerada, o un esclavo en ese tiempo era considerado como una propiedad de su amo. No tenía el esclavo derechos ni capacidad de opinar o decidir sobre su propia vida. Agar fue sacada de su casa de su amo. En ese entonces, por la situación, el esclavo no tenía ni valor, el esclavo no tenía o no era tenido en cuenta para decidir, para opinar, para decir yo me quedo, yo cambio de trabajo. El esclavo tenía que quedarse en ese lugar y hacer lo que querían con él o con ella. Y en este caso de Agar, sabemos que Dios le dijo a Abraham y le dio una promesa que iba a tener un hijo, ¿cierto? Pero en ese esperar, Sara se afanó. Hay cosas en las que Dios le habla a uno que quiere, Dios le da a uno promesa, pero uno quiere que las cosas sean cuando. Ya. Y pasan los meses, y pasaron muchos años. Y entonces Sara dice, yo sigo siendo estéril y la promesa no se ha cumplido. Pero ahí está mi esclava, Abraham. Quédate con ella. Te doy permiso. Y con ella vas a poder tener hijos. El caso es que Abraham, ni corto ni perezoso, ¿qué dijo? Eso me gusta. Pues no habiendo con más, listo. Y Agar queda embarazada. Y comienzan estas dos a tener conflicto. Y dice la Biblia que Agar, siendo y estando embarazada, comenzó tal vez a ser odiosa con Sara. Y Sara dice, no, yo así no la aguanto. Y le dijo a Abraham, Abraham, no más. Esta niña, esta esclava queda embarazada y no hace más sino enorgullecerse. Dijo Abraham, pues haga con ella lo que quiera. Y dice que de estar ellas contendiendo, Agar decidió salir. ¿Y sale a dónde? Al desierto. ¿Y por qué en el desierto no estamos solos? Sale Agar y estamos hablando de una esclava. Pongámosle atención a esto. Agar, siendo una esclava, sale al desierto embarazada. ¿Para dónde se iba esta mujer? ¿Tenía familia? ¿Tenía dónde llegar? ¿Cierto que no? Pero al salir allí me gusta. Y es que en el desierto Dios nos habla. Y uno llega a verse, cuando uno está pasando por crisis, por alguna prueba, por algún tiempo difícil, la pregunta que uno muchas veces se puede hacer, ¿y Dios por qué me dejó? ¿O por qué me pasó esto? ¿O por qué me sucedió lo otro? ¿O por qué fracasé en este negocio? ¿O por qué no escuché? ¿O por qué las cosas se dieron así? Si yo soy una buena mujer, si yo soy un buen hombre, si yo soy un buen creyente, si yo soy un líder, si yo soy uno que sirvo, si yo he dado buen testimonio, ¿por qué me viene esto? Y sabe que nosotros muchas veces estamos preparados solamente para recibir las bendiciones y las cosas buenas, pero cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen crisis, cuando vienen pruebas, cuando pasamos por desiertos, como que decimos, pero bueno, Dios, ¿y tú dónde estabas? Recordemos cuando Job
tuvo una y otra y otra y otra mala noticia y otra mala noticia. Y lo último que tuvo Job y experimentó fue una enfermedad en su cuerpo. Y dice la Biblia que él estando allí en cenizas, casi que con un tiesto rascándose porque le salió un brote en todo su cuerpo y no sabía más qué hacer. Y allí en su enfermedad, después de que sus hijos se habían muerto, después de que había perdido toda la parte material, sus finanzas, sus esclavos, sus animales, porque era un hombre muy rico, pero también era un hombre, diga, temeroso, íntegro, apartado para Dios. Era un hombre perfecto, era un hombre santo, dice la Biblia, temeroso de Dios, pero pasa por sus pruebas, pero pasa por sus crisis. Y estando en esa situación, enfermo él, aparece su mujer, su esposa. No le da nombre, pero le dice esta mujer a Job, viéndolo así, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso fueron palabras de una mujer sabia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le contesta Job? Como mujer fatua y tonta has hablado. Solamente estás para que llegue el bien y no el mal. Y son de las cosas, amada iglesia y amadas mujeres y varones, que es cuando uno más tiene que guardar su corazón. Cuando pasas por crisis, cuando pasas por desiertos. Porque sabemos que pasamos por esos desiertos, por esas pruebas. Pero yo digo, en esos procesos, ¿sabe? Dios estará cuidando de nosotros. Y lo que más yo digo, Señor, guarda nuestro corazón. Cuando pasas por pruebas, por desiertos, por procesos, es lo que yo más digo, Señor, guarda nuestro corazón de llegar a renegar, de llegar a echarte la culpa, de llegar a decir, ¿y por qué me apareció? ¿Y por qué me sucedió esto? Agar sale, pero yo creo que Agar, lejos de que apareciera el ángel de Dios. Cuando la Biblia habla acerca del ángel de Jehová, es de Dios. Es Dios quien se le reveló a Agar y le dice, Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y le dijo ella, huyo de mi señora, de Sara. ¿Y sabe qué me gusta lo del ángel que le dice a Agar? Le dije, devuélvete, le dijo él, devuélvete a tu señora y ponte sumisa. No le dijo, ay, pobrecita, ¿cómo son de malos? Me la sacaron, me la rechazaron. Y yo estudiando, yo digo, Señor, es que en esos procesos y en esas pruebas y en esos desiertos, ¿sabes? Que Dios empieza a trabajar en nosotros, a trabajar el orgullo, a trabajar la altivez. En esos desiertos, en esas pruebas, es donde tal vez Dios dice, necesito que tu corazón sea humilde. En esos desiertos y en esas pruebas, en esos fracasos, es cuando uno dice, claro, antes yo me daba la buena vida. Me dijo un amigo, pastora, cuando yo tenía dinero, yo maltrataba, yo humillaba, yo hacía lo que quería porque tenía buenos negocios, tenía dinero, tenía camionetas, tenía propiedades. Y él decía en su prueba, y él reconocía, yo sé que ahora Dios me ha bajado a un nivel que nunca llegué a pensar que llegara a este punto. Y yo digo, ¿por qué sucede esto? ¿Será porque Dios no nos quiere? Es porque Dios nos está formando. Porque Dios te forma. Porque Dios te quiere hacer mejor mujer, mejor esposa, mejor hija. Porque Dios te quiere hacer varón, un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor papá. Por eso tú y yo podemos decir, Señor, yo te alabo. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma. Pero dice, bendecir a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, así estés pasando por la prueba que
tú puedas llegar a culto, amado, y levantar tus manos y decir: Señor, te bendigo, te alabo. Hay tristeza, Señor, hay dolor, tal vez hay una pérdida, Señor, tal vez estoy batallando con un hijo, con una hija, tal vez en mi relación de pareja no me está bien, tal vez en los negocios, Señor, las cosas no están funcionando, pero que tú seas un hombre y una mujer de Dios que pueda llegar a la iglesia, al templo, y en el culto alabar a Dios, y con tu boca puedas tú alabar, exaltar el nombre de Dios, porque tu situación, tu crisis, tu prueba no te va a hacer un cristiano mediocre ni débil, ni vas a decir: voy a dejar, voy a renunciar al trabajo, al ministerio, al liderazgo. Al contrario, es cuando tú pones más pies y dices: Señor, de estas tú me levantarás, te seguiré amando, te seguiré sirviendo, te seguiré, Señor, creyendo en todo, porque yo bendigo a Dios en todo tiempo. Es fácil cantarle, es fácil adorarle, es fácil servir a Dios cuando las cosas van bien, ¿cierto? Cuente conmigo, pastor, ¿en qué puedo hacer? Tengo buen trabajo, tengo buena economía, me va bien en mis negocios, estoy bien con mis hijos. Entonces cantamos, adoramos, alabamos a Dios. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, ¿cuál es nuestra actitud? Pero tal vez Dios te dice: a ver, ve, preséntate y devuélvete y sé humilde. Deja tu orgullo, deja tu altivez, porque te quiero formar y porque quiero que pases por ese proceso, porque te quiero ver mejor así, humilde y sencillo. Y eso fue lo que sucedió con Agar. Entonces, en el desierto Dios nos habla, pero en el desierto también Dios quiere que nosotros seamos humildes y seamos sencillos. Que tú puedas ver en tu casa que tal vez si ahora solamente hay un arrocito y un huevito frito, diga: Señor, gracias. Gracias, porque con esto, Señor, también aprenderé que aún en este alimento, Señor, tú me estás formando. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? En el desierto, entonces, Agar, siendo una esclava, se encuentra, o mejor, el ángel de Jehová la ve y le habla y le dices: devuélvete. Y ella tiene que regresar a donde su señora. Pero también en este desierto estamos hablando que el Señor nos pasa por esos desiertos, porque aún allí Él se glorificará. Y recibe ella promesa. ¿Y cuál fue la promesa de Dios para Agar? Dice la Biblia que el ángel de Jehová le dice: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Jehová qué? Ha oído tu aflicción. ¿Cuál era la aflicción de Agar? La aflicción de Agar en el desierto es: estoy embarazada. ¿Ahora qué voy a hacer con este hijo? ¿Ahora cómo lo voy a alimentar? ¿Ahora cómo lo voy a sustentar? ¿Ahora cómo lo voy a mantener? Esa era su aflicción. No sé si aquí hayan mamás, cabezas de hogar. No sé si aquí hayan mamitas que sean madres solteras, que tal vez tú dirás: me dejó con 2 o con 3 hijos, pastora. Ese hombre se fue. O tal vez otra dirá: soy separada. Y tal vez hay un tiempo donde usted dice: Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a sustentar? ¿Cómo voy a darles un buen colegio? ¿Cómo les voy a dar una carrera? ¿Cómo les voy a dar una profesión? Hoy quiero decirte, amada mujer, en ese desierto Dios conoce y Dios escucha tu aflicción. Y Dios escucha tu oración. Si Dios lo hizo con Agar siendo una esclava, una mujer sencilla, déjeme decirle que es allí donde Dios está haciendo
y hablando, porque Dios le dice: vas a tener un hijo varón y se llamará Ismael. Yo quiero hoy decirle de parte de Dios, en esos desiertos y en esos tiempos difíciles, ¿sabe? Dios va a hablarnos. Dice la Biblia allí en Oseas 2:14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si estamos en el desierto en este tiempo, si estás pasando por un tiempo difícil, yo les quiero decir: afina tu oído, porque es el tiempo donde Dios te va a hablar y es el tiempo donde Dios te va a dar una promesa. Y lo comparto. Y la que les habla sabe de lo que les estoy diciendo, porque es que en esos desiertos es cuando aprendemos, ¿verdad?, a escuchar a Dios. Cuando ya Luis no está, yo le digo: Dios, esa mañana que me dan la noticia, pastor Rubén, fue un sábado 5 de diciembre del 2020, me dice el médico: don Luis, ya le hemos hecho 2 reanimaciones. Y no contesta. Quiero decirle, señora Ana, que don Luis ha fallecido. Y la iglesia estaba orando. Muchos pastores estaban orando por él. Le dio el COVID, lo hospitalizaron. Duró 8 días, lo entubaron. En la intubación no duró sino 3 días. Y cuando yo escucho esa noticia, yo lo que hice fue colgar, cerrar el celular, y mis hijas estaban pendientes. Me dicen: mamá, cuéntenos, ¿qué pasó con mi papá? Le dije: hijas, tu papá ya no está. Tu papá se fue. Lloramos las 4. Y le dije: acompáñenme a la habitación, a nuestra habitación. Y allí en la cama nos sentamos. Literalmente fue así, iglesia. Levantamos nuestras manos. Yo le dije: Señor, gracias por la vida que tú le diste a mi esposo y por el papá que tú le diste a mis hijas. Pero hoy, Señor, quiero entregarte mi vida y la vida de mis hijas. Y de aquí en adelante ya tú serás el padre de huérfanos, porque Él es papá de huérfanos y Él es defensor de viudas. Y en esos próximos días el Señor me da una palabra y me dices: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y ha sido una palabra, pastor Rubén, que de ahí en adelante yo siempre le digo: Señor, gracias, porque fue una palabra, fue una promesa de Dios que recibí y que hasta el día de hoy el Señor ha sido mi sustento. El Señor ha sido quien me ha guardado. El Señor ha provisto. El Señor ha suplido. Y cuando llegan momentos donde uno tiene tristeza, y ahora con la iglesia hay muchos compromisos, hay cosas por hacer, hay cosas por adquirir, por comprar, por compromisos muy fuertes en la parte de la iglesia de nómina. Tenemos una radio y hay muchas cosas. Yo le digo: Dios, Padre, y me dices: recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. Hazle, trabaja, firma eso. Di que sí a ese negocio. Yo soy el que te sustento. Yo sigo siendo el Dios, el proveedor de ti, de tus hijas, el proveedor de esta iglesia. Nunca te dejaré y nunca te desampararé, amada iglesia. Cuando tú estás en el desierto, mira a Dios, pon tu confianza en el Señor. Y como dijo allí el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso al Señor. Oh, alzaré mis ojos a los montes. Ese Salmo 120 es un salmo que también yo lo tengo presente, amados. Trae la palabra. Recuerda esas promesas que Dios te dio, mujer, mamá que estás aquí. ¿Qué te ha dicho Dios de tus hijos? ¿Qué promesas has recibido para tus hijos? El que Dios en algún momento te dio, no lo olvides. Tal vez ves hoy a tu hijo vuelto nada. Tal vez ves a tu hijo que ya no viene a la iglesia o cada vez está peor y tú estás diciendo: Señor, pero hubo una promesa, pero hubo una palabra para mi hijo. Déjeme decirle, esa palabra y el propósito que Dios tiene para nuestros hijos se cumplirán y Él está trabajando en ellos. Esa palabra que ellos recibieron cuando eran pequeños, que venían a la escuela dominical, es una semilla que quedó sembrada en el corazón de ellos y esa promesa se cumplirá en tu hijo, en tu hija. Lo que Dios ha dicho de tu hijo, eso será, porque Dios es un Dios que no miente. Él es un Dios de promesas, Él es un Dios de pactos. No sé si tú lo creas, yo lo creo y yo digo: Señor, lo que tú tienes para mis hijas, tú lo harás, Señor, tú lo cumplirás. Y como madre de 3 hijas puedo decirles: Dios es bueno. Otro día les contaré testimonio que tengo de mis hijas cuando no querían saber de Dios y estando ya en la iglesia y pasan a la universidad y como que cambian ellos, ¿no? Porque esos ambientes son pesados. Y yo decía: Señor, Satanás mentiroso. Y con mi esposo decíamos: si las tuvimos de pequeñas y de bebés, las presentamos en el altar a Dios. Y cuando las presentamos a Dios, ¿qué le dijimos a Dios? Señor, cumple tu propósito con ellas. Pero el enemigo muchas veces nos quiere a nosotros que desanimar, desalentar y decir: ya tu hijo no va a cumplir ese propósito, ya tu hijo lo tienes perdido, ya tu hijo no va a ser más ese hombre bueno, ya tu hijo está en el mundo. Eso te dice Satanás. Y tú tienes que decirle: Satanás mentiroso, yo presenté a mis hijos, por mis hijos oré, por mis hijos ayuné, y lo que Dios me ha dicho a mí, eso será y eso se hará. Y Satanás tendrá que quedar avergonzado. Pero tú tienes que levantarte, amada mujer, y seguirle creyendo a las promesas que Dios ha dado y ha dicho de ti, de tus hijos, de tu casa y de tu familia. Porque en el desierto, diga, Dios nos habla. En el desierto el Señor está hablando. En el desierto Dios oye nuestra aflicción. Es en el desierto donde encontramos que el pueblo de Israel, cuando apareció en el desierto y cuando iba entrando a la tierra prometida, su pie no se hinchó, su calzado no se envejeció, su vestido tampoco se envejeció. Hubo alimento, hubo maná. No nos olvidemos de las bondades de Dios en el desierto. Agar regresa donde Sara y se puso sumisa. Le bajó el orgullo, le bajó su altivez, fue humilde. Pero recordemos que en este desierto Dios le dio una promesa que iba a tener ¿qué? Un hijo llamado Ismael. Quiero ir cerrando con esto. Y es que Agar no se quedó en ese estado. Dios vuelve y la lleva por segunda vez al desierto, pero ya la llevó allí con su hijo Ismael.
Y Dios la llevó allí para cumplir la promesa que le había dado de su hijo. Y le dice Dios en el capítulo 21, que Agar salió en el versículo 14. Dice, y entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho. Mira que en esa segunda salida al desierto, Agar ya salía con su hijo. Por ahí yo le coloco a Ismael por ahí unos 12 años, porque comenzaron a contender Ismael con el hijo que llegó ya para Abraham, el hijo de la promesa, llegó Isaac. Entonces estos dos chicos estaban contendiendo, y entonces Sara también dijo, ya no más, ahora sí, se va. Y ella sale con su chinito, y para Abraham fue muy duro. Pero dice que Abraham la mandó con un odre de agua, con pan, y en el caminar se acaba esto, y Agar empieza a ver a su hijo que ya estaba muriéndose en el desierto. Yo quiero decirles en esta noche, hay cosas, y a veces en las pruebas y en los desiertos, tú ves cosas que dices, ya no hay solución. Eso ya se muere, pastora, eso ya se murió, eso ya se acabó. Ese matrimonio ya no tiene solución. Ese hijo cada vez está peor, yo ya lo veo más afuera que adentro. Esa crisis, esa enfermedad, ese fracaso, ese negocio, como que yo lo veo que ya no hay nada que hacer. Y verdad que nos vemos ya en las últimas, que es cuando hay que alzar nuestros ojos ¿a quién? A los montes y decir, Señor, de aquí sé que tú me vas a sacar. Otra vez Dios le dice, Agar, ¿qué estás haciendo? Mira, abre, quita de tus ojos esa venda, es que no estás viendo. Dice la Biblia que ella ya se veía viendo a su hijo Ismael muriéndose. ¿Qué cosas son las que tú estás viendo hoy que se están ya muriendo? Que ya hay que echarle y ponerle una cruz de palo. Pues quiero decirle que si hoy Dios me ha traído a esta reunión, hoy Dios te quiere decir, no es lo que tú estás pensando, ni es lo que tú estás queriendo ver. Porque lo que tú ves que se está muriendo, lo que tú ves que ya no tiene solución, dice hoy Dios, pon tu mirada en mí, porque lo voy a sacar de ese estado, lo voy a sacar de ese anonimato para levantarlo y para decirte que soy yo quien le va a darle resurrección a aquello que tú tienes muerto. Es más, Dios te dice que en este año Dios te va a dar restitución de lo que Satanás en algún momento te quitó, lo que Satanás en algún momento te robó. Hoy Dios te dice, recibe esta palabra de parte de Dios. Este es el año de la restitución, donde Dios te va a devolver, donde Dios te va a dar,
donde tú vas a recibir y donde tú vas a decir: Señor, pensé que eso no se vería, pensé que eso no se podía otra vez resolver, pero hoy Dios te dice: es que yo soy el que tengo la última palabra y yo soy el que tengo el control de las cosas.